acerca de su examen. Entonces vamos a revisar lo que es infecciones bacterianas, ¿no? Yo creo que el día jueves nuevamente van a hacer otra clase de infecciones bacterianas, otras que faltan. Lo que el tema de ahora es lo que se refiere a osteomielitis y artritis séptica. ¿Ya? ¿Por qué es importante, no? Son temas muy importantes porque ya lo vamos a revisar. Es una enfermedad muy frecuente en niños, ¿ya? Dentro de las patologías en la ortopedia, ¿no? Artritis séptica y osteomielitis es algo que puede ocurrir más en niños que en una persona adulta, ¿ya? Entonces, las infecciones osteoarticulares, así se le llama osteoarticulares porque engloba todo, ¿no? Va a englobar todas las infecciones. Son infecciones relativamente frecuentes en la infancia, ¿no? Obviamente que afectan el sistema músculo-esquelético en desarrollo del niño, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo muy presente, ¿no? Estos son conceptos que se van a dar para que ustedes los capten, ¿ya? Voy a recalcar algunos puntos importantes, pero tengan presente que es un niño y está en crecimiento, está en desarrollo. Entonces, una afectación en una articulación, en un cartílago de crecimiento, en una epífisis, puede generar secuelas o deformidades para el futuro. Por eso mismo dice, y resaltado, ¿no? Un diagnóstico y tratamiento erróneo y o tardío pueden derivar en secuelas ortopédicas graves, ¿no? Un error mío en demorarme en un diagnóstico, en un tratamiento, puede hacer que ese niño capaz nunca camine. Entonces, por eso es la importancia de este tema. Ahora, si ustedes han revisado, yo supongo que todos han leído el tema, puedo preguntar a los compañeros que están aquí también. El tema de artritis séptica y osteomielitis, en muchas literaturas lo ponen junto porque son temas muy parecidos, ¿no? Si bien anatómicamente son afecciones distintas, mayormente la manera cómo se desarrolla la enfermedad es la misma, ¿no? Algunos conceptos y definiciones que debemos tener. Osteomielitis, ¿no? Es la inflamación del hueso, ¿ya? Osteomielitis, osteo, ¿no? Inflamación del hueso, principalmente bacteriana, que es lo que nos toca revisar ahora, pero no solamente es bacteriana. Puede haber también por hongos, por parásitos o por otro tipo de bacterias, ¿no? ¿Cómo se divide esta osteomielitis? En tres partes, ¿no? La aguda, cuando dura menos de 2 semanas, subaguda entre 2 semanas y 3 meses, y crónica cuando es mayor de 3 meses, ¿no? Luego tenemos la artritis séptica, ¿no? Artritis séptica es la infección, pero a nivel articular. Y la osteoartritis, que generalmente se le llama pues a la unión, ¿no? Donde se da tanto artritis séptica como osteomielitis. Ya se van a dar cuenta y cuando si leen alguna literatura les menciona, una osteomielitis puede dar después una artritis séptica o una artritis séptica puede dar después una osteomielitis. Otros conceptos para tener, recalcar el concepto sobre todo, ¿ya? Las infecciones osteoarticulares son aquellas que involucran hueso y articulaciones, ¿no? Es lo que decía, las juntas, las osteoarticulares, pudiendo complicarse, obviamente también por cercanía con los músculos, ¿no? En la osteomielitis aguda, ¿no? Es la inflamación del hueso, osteomielitis, hueso, ¿no? Principalmente hemos dicho que de origen infeccioso. Puede haber otras causas, sí, ¿no? No nos olvidemos, puede haber hongos y otras bacterias. ¿Dónde se afecta, ¿no? La osteomielitis? Normalmente a nivel de la metáfisis de huesos largos, ¿no? ¿Cuáles son los huesos largos que más se van a afectar? Fémur, tibia y húmero, ¿no? De todos, ¿cuál es el que más se afecta? Principalmente a nivel de fémur. En cambio, artritis séptica es una inflamación de la cavidad articular, ¿no? Obviamente también de origen infeccioso, ¿no? Generalmente cuando ocurre una artritis séptica es en una sola articulación. ¿Cuáles son las que más se van a afectar? Igualito, ¿no? Miembros inferiores. Nos menciona, ¿no? Hasta un 30% de los pacientes junta ambas enfermedades, ¿no?
tanto una artritis séptica que lleva a una osteomielitis o al revés, una osteomielitis que te lleva a una artritis séptica. Generalmente en los más pequeños también se afecta hombro y cadera, ¿no? Pueden aparecer además, como se ha dicho, piomiositis ya, o sea, unas complicaciones más pus que complica el manejo de las de este tipo de patologías, ¿no? Un concepto de artritis séptica, ¿ya? Nuevamente. La mayoría de casos de artritis séptica se producen a partir de la siembra hematógena de organismos en la sinovia. Las endotoxinas bacterianas en el espacio articular inducen liberación de citocinas, migración leucocitaria y destrucción de la matriz del cartílago articular. Es decir, ya lo van a ver, para ambos casos, ¿ya? Por eso les digo, son enfermedades que muchas veces se estudian como una sola, porque principalmente la principal forma de contagio es hematógena. Una infección en otro lado del cuerpo te lleva a una artritis séptica, ¿no? Infecciones en piel, heridas, caídas, golpes, ¿no? Cualquier infección externa en un niño puede llevar a una artritis séptica, ¿no? Con todo lo que dice, ¿no? Toda la progresión a nivel del líquido amniótico, la reacción inflamatoria, aumento de citocinas, hay migración. Entonces, todo ese proceso infeccioso que se da dentro de la articulación, ¿cuál es la complicación que puede ocurrir? Daño de cartílago articular, ¿no? Entonces, es importante por eso el diagnóstico oportuno, ¿no? Obviamente las imágenes son de película, ¿no? Normalmente no llegan así, salvo que sea pues un papá bien descuidado, ¿no? Que llega con una rodilla de ese grado de inflamación, no es un hombro, perdón, no es una rodilla, ¿no? La imagen de arriba es un hombro, ¿no? En mano o rodilla. En el caso de la cadera y el hombro, a este efecto hay que unir la lesión producida por el colapso vascular debido al aumento de la presión intraarticular por acúmulo de pus. Es decir, esta inflamación, ¿no? por estas bacterias que se encuentran dentro puede llegar a producir, no solamente puede llegarse a formar pus casi dentro de la articulación, que es lo que más va a producir el daño, ¿no? Entonces, recalcando, ¿no? Reafirmando cómo se divide osteomielitis en aguda, subaguda y crónica. Aguda, ¿cuánto tiempo era? 2 semanas. Subaguda de 2 semanas a 3 meses, ¿no? Y crónica mayor de 3 meses, ¿no? Entonces, acá está, en esta pequeña escalera en cuadros, cuál es la forma más frecuente de infección o de origen, ¿no? de esta osteomielitis. ¿Cuál era? Hematógena. En la artritis séptica, ¿cuál va a ser? También hematógena, ¿no? Ahora, ¿qué otras causas, de qué otra manera se puede dar la osteomielitis? Lo que habíamos dicho, ¿no? Heridas o alguna otra lesión que pueda haber a nivel de piel, ¿no? Y obviamente, ¿no? Si hubo manipulación, que te han hecho una prótesis de cadera, una prótesis de rodilla, que no ha sido muy bien cuidada, o la manipulación no ha sido la correcta, pues es prácticamente estoy metiendo una bacteria directa en la articulación, ¿no? En esa zona de prótesis. Entonces, produce una osteomielitis, ¿no? Y muy raro, ¿no? Secundaria insuficiencia vascular a otras lesiones. Entonces, lo que mencionábamos, ¿no? Generalmente, por un proceso infeccioso que genera una bacteriemia, esta bacteria migra, ¿no? Llega a lo que es un hueso largo, a una metáfisis, ¿no? Mucho se relaciona a la vascularización lenta que hay en ese nivel, ¿no? La sangre pasa a una velocidad en lo que es en venas y arterias, pero a nivel de hueso o de estas zonas que se encuentran irrigadas es más lenta. Entonces, esta disminución de la velocidad es uno de los factores de riesgo por los cuales la bacteria queda en esa zona y empieza una osteomielitis.
¿no? Generalmente, como dice ahí, ¿no? Por una circulación lenta, que después la bacteria va a generar todos estos procesos infecciosos, ¿no? Las citocinas y todos los componentes que están incluidos en el proceso inflamatorio. ¿En quién es más frecuente? ¿No? En varones, ¿no? Es más frecuente. ¿Por qué? Porque, bueno, pues el varoncito tiende a golpearse, a tirarse más que una mujercita, ¿no? De 2 a 1 menciona la epidemiología, ¿no? El 50% ocurre en los primeros años de vida, ¿no? 50% en los primeros 5 años de vida, pero es más frecuente en una relación de 2 a 1 de varones con mujeres. ¿Cuáles son los huesos que más se va a afectar? Huesos largos, ¿no? Huesos largos. ¿Para qué también es importante osteomielitis? ¿Cuándo tengo que pensarla? En enfermedades como fiebre de origen desconocido, ¿no? Paciente que viene a estudio por un proceso febril de 10, 15 días, pues yo tengo que pensar, ¿no? O es una bacteria. Se supone que en esos 10 días ya he hecho bastantes estudios, hemogramas PCR. El PCR obviamente va a salir positivo. Tengo que buscar osteomielitis, ¿no? Y empiezo a tomar radiografías en los diferentes huesos, ¿no? A veces suele ser, nosotros en el hospital tuvimos una fiebre de origen desconocido, ¿no? Iba 15 días con fiebre y cuando se toman las radiografías era a nivel de sacro, ¿no? Estaba haciendo una osteomielitis a nivel sacral, que generalmente no es lo común, es más en huesos largos, pero ahí tenía la lesión, se le dio el tratamiento antibiótico correcto y mejoró, ¿no? Ahora, en algunos casos hacen abscesos, ¿no? Ya vamos a ver qué consiste el tratamiento en todo absceso. ¿Cómo se cura? Debridando, ¿no? El absceso, para curar un absceso tienes que debridarlo, ¿no? Y como estas son lesiones en huesos, tienes que normalmente hacer una pequeña cirugía. La etiología, habíamos dicho que es más frecuente en menores de 5 años, ¿no? Y asociadas a algunas enfermedades. En resumen, ¿no? ¿Cuál es el germen más frecuente que va a estar en las osteomielitis? Es el Staphylococcus aureus. ¿Por qué? Porque es el que se encuentra en piel, ¿no? Cualquier lesión en piel, ¿no? Herida, impétigos, lesiones, cortes, donde no ha habido una buena asepsia, una buena limpieza y nosotros tenemos Staphylococcus aureus en piel, pues fácilmente ingresa al torrente, hace una bacteriemia y puede darnos una osteomielitis, ¿no? Tanto, miren, de 0 a 2 meses, de 2 a 5 años, 5 años. Obviamente hay más bacterias, ¿no? Ahora último, en los últimos años, ya está apareciendo otra bacteria, ¿no? Que le está haciendo la competencia, por decirlo así, al Staphylococcus aureus, que es este coco gran negativo, ¿no? La Klebsiella king, ¿no? Es el que está apareciendo actualmente, ¿no? En los nuevos estudios cada vez está ganando más terreno y todavía, para mala suerte, es un poco más difícil el tratamiento, ¿no? En adolescentes, otras causas es la Neisseria gonorrhoeae y en pacientes que tienen, ¿no? Células falciformes, ¿no? Pacientes que tienen como comorbilidad células falciformes, el germen que más se asocia a esta osteomielitis es la Salmonella, que en condiciones normales no debería ocurrir. Solo que en esa patología sí se ha asociado bastante a osteomielitis, ¿no? Germen más frecuente, entonces recálquenlo, resáltenlo, Staphylococcus aureus. Otras infecciones, ¿no? Si tiene sinusitis, mastoiditis, goceos dentarios, anaerobios. Si tiene otras heridas, ¿no? Pseudomonas, contacto con cachorros, Bartonella, ¿no? ¿Se acuerdan qué es lo que causa la enfermedad de la bacteria Bartonella henselae? ¿Les suena? Pregunta de Nana. No. Bartonella henselae. ¿Cuál es la enfermedad? ¿A qué enfermedad se asocia? Pueden escribir si no tienen audio. Arañazo de gato, ¿no? Es la enfermedad de arañazo de gato. Exacto. Muy bien, Rocío.
¿no? Claro, entonces hay otras bacterias, ¿no? En algunos tipos de anemia drepanocítica, la salmonela, ¿no? Entonces son otras enfermedades. Por suerte no es lo más común, no es esto muy común en niños, pero también tenemos que pensarlo, ¿ya? Clínica, ¿no? ¿Cómo vamos a reconocer a este tipo de pacientes? Generalmente, fiebre. Uno de los motivos es fiebre, ¿no? En algunos casos llega a ser fiebre de origen desconocido. Dolor agudo y persistente que va incrementando en un miembro inferior, ¿no? Sea brazo, sea pierna, en el miembro inferior que se encuentra afectado. ¿Ya? Hay inflamación y enrojecimiento del tejido del hueso. ¿Ya? Ahora, de acuerdo a la edad, obviamente no todos van a mencionar lo mismo, ¿no? En lactantes, ¿qué es lo que podemos encontrar? Simplemente que esté irritable, ¿no? Aparte de febril, puede estar irritable, que no quiere lactar. O sea, el bebé, la irritabilidad podría ser un signo de muchas enfermedades, ¿no? Pero es importante la observación, ¿no? El examen físico va a ser importante, ¿no? La movilización, lo encuentras febril, lo encuentras irritable, no encuentras causa, no está con tos, no está con moco, algo tiene este bebé. Lo más correcto es desvestirlo completamente y empezar a revisar toda la piel, ¿no? Hay casos de que los bebés llegan a emergencia con llanto intenso y no hay fiebre, no hay nada, le hacen hemograma, PCR, todo sale negativo. Examen de orina, heces, y cuando lo desvistes y le sacas hasta la mediecita, porque a veces no le sacas la mediecita porque está haciendo frío, cabellos de mamá enredados en los dedos, ¿no? Entonces, ya haciendo un poquito de necrosis, ¿no? Entonces, cuando vean un bebé lactante con llanto, obviamente no te habla, lo más correcto es empezar a revisar todo su cuerpito, ¿no? Todo el cuerpito. A veces, hasta esa media que colocan las mamás, medias chiquititas, apretadas y que dejan marca a nivel del tobillo, hasta eso puede hacer llorar a un bebé, ¿no? Y a veces empiezas a buscar enfermedades u otras cosas, ¿no? Entonces es importante en un lactante, ¿no? Y en los neos, un examen completo, ¿no? Obviamente viendo otros síntomas como dolor capaz a la movilización, ¿no? Tenemos un bebé con fiebre y yo muevo su piernita y veo que siente llanto y llanto cada vez que le muevo su piernita, tengo que sospechar, ¿no? Y no será algo articular, ¿no? Porque en las osteomielitis, y lo vamos a ver ahorita, algunos exámenes, cuando nosotros lo hacemos los primeros días, no se ven, ¿no? Una radiografía en las fases iniciales no hay cambios, ¿no? Pero cuando ya está avanzando sí se va a ver. Entonces, es importante examen físico en los pequeños. En recién nacidos es frecuente pero grave debido a la diseminación bacteriana con catéteres intravenosos, ¿no? O sea, los recién nacidos generalmente para todos tienden a complicarse muy rápido, ¿no? ¿Y cómo les pueden hacer ellos? Porque los recién nacidos que se encuentran a UCI, la mayoría tienen un acceso venoso, ¿no? Sea un catéter periférico, sea un percutáneo, sea un catéter venoso central, pero tienen un punto de acceso, ¿no? Entonces es importante cuidar, ¿no? La zona de inserción del catéter para que por esa zona no ingrese la bacteria. Bueno, generalmente vamos a encontrar, ¿no? Fiebre, irritabilidad, rechazo al mover el miembro y celulitis asociada. La osteomielitis pélvica, generalmente en niños mayores, ¿no? Cuadro clínico, en estos casos dolor abdominal localizado o dolor en cadera, nalga, región lumbar, no suele presentarse con fiebre, dificultad para la marcha, cojera, dificultad para aceleración, generalmente a nivel de la pelvis, ¿no? Ahora, hay otro concepto que se maneja, ¿no? Donde con esta triada yo tengo que tener mucho cuidado y me va a servir. Esta triada de Celso se usa tanto para osteomielitis como para artritis séptica. Tetrada, ¿no? Tumefacción, aumento de volumen. Rubor, porque hay un proceso infeccioso dentro. Calor, ¿no?
Porque al haber el proceso infeccioso hay un aumento de calor local, ¿no? Uno toca con el dorso de la mano y está mucho más caliente. Y obviamente dolor, ¿no? Principalmente la movilización, ¿no? Tetrada de Celso. Ahora, estos son unos cuadros para más o menos ver cuáles son las articulaciones que más afectan, ¿no? Lo que habíamos mencionado, huesos largos, ¿no? Como le mencionaba, ¿no? Estos van muy de la mano, ¿no? Artritis séptica con osteomielitis, ¿no? Este cuadro es bueno, se me movió, es nada más para artritis séptica, pero las articulaciones que más son las grandes articulaciones. Rodilla, cadera, codo, ¿no? Principalmente. Estos son otros porcentajes igual, ¿no? Rodilla, cadera y codo. Para el diagnóstico, entonces, para el diagnóstico es muy importante tener primero la sospecha clínica, ¿no? Sospechar de este cuadro. Una vez que sospecho de este cuadro, que tal vez encuentro la tetrada de Celso, ¿no? 4 cosas encontramos, ¿no? Tumefacción, calor, rubor y dolor, ¿no? Entonces, si yo noto eso, pido algunos exámenes auxiliares. ¿Qué exámenes básicos por lo menos debería pedir? Un hemograma, ¿no? ¿Qué más? Un PCR, una BCG, ¿no? Y obviamente una radiografía. Las pruebas de UTI. Sabemos que el recuento leucocitario puede, en un inicio, como es una infección más localizada, cerrada, ¿no? Dentro del hueso, que es un poco difícil llegar también para nuestro sistema inmunológico, puede encontrarse normal o elevado, salvo que esté pues bien complicado para que esté bien elevado este hemograma. Ahora, la BCG, ¿no? Esto es importante, ¿no? BCG y PCR, ambos son exámenes de reactantes de fase aguda, pero tienen una importancia, ¿no? El BCG obviamente va a estar, ambos van a estar elevados, ¿no? El pico máximo lo alcanza esta BCG entre el tercer y quinto día. Pero aquí viene la importancia del BCG, ¿no? La importancia del BCG es porque se va a mantener positivo por 3 o 4 semanas. Y es importante conocerlo porque si bien hay un proceso infeccioso dentro, ¿no? Una osteomielitis, yo le doy un tratamiento antibiótico oportuno. ¿Qué tal lo diagnostico al segundo día, tercer día, ¿no? Encuentro, aún hay un proceso infeccioso. Yo le voy a dar el antibiótico, pero el proceso infeccioso está. Entonces, no crean que porque dan antibiótico al tercer, cuarto día, la BCG tiene que bajar. La BCG todavía se va a mantener alta. Entonces, no nos ayuda tanto para hacer un seguimiento, ¿ya? Porque todavía va a demorar en descender. Lo mismo ocurre, por ejemplo, bueno, es otro tema, pero con una neumonía. Una neumonía, ya han hecho el tema de neumonía en pediatría, creo, ¿no? Si yo le tomo una radiografía y veo un consolidado, ¿cuándo se evidencia una mejoría? Yo le tomo en 5 días, ¿ya tiene que estar mejor? No, ¿no? Es más días. Capaz a la auscultación pueda que mejore ese paciente. Capaz al examen clínico, al examen físico, probablemente mejora, pero radiológicamente todavía no, ¿no? En algunas ocasiones hasta un mes para recién ver una mejoría radiológica, ¿no? Por eso la radiografía no es necesaria para hacer el diagnóstico de neumonía, ¿no? La neumonía es un diagnóstico clínico, ¿no? El pedir una radiografía generalmente es para buscar complicaciones, ¿no? Entonces, igual, algo similar, ¿no? La BCG es un examen que yo lo voy a pedir, que me va a ayudar para el diagnóstico, pero no me va a ayudar tanto para el seguimiento del caso. En cambio, un PCR sí, ¿no? Un PCR sí me va a orientar mejor, porque también es un reactante de fase aguda, es mucho más sensible, ¿no? A las 48 horas ya empieza a elevarse, pero con un buen tratamiento antibiótico, entre 7 a 10 días ya vemos una mejoría.
Entonces, un PCR sí me podría ayudar para ver un seguimiento, muy aparte del cuadro clínico, ¿no? Tendría que empezar a ceder la fiebre y disminuir un poco las lesiones. Entonces, obviamente, si el paciente no mueve, yo sé que todos vamos a pedir una radiografía, pero tener en consideración que cuando es en los primeros días, probablemente no vamos a ver cambios todavía. A medida que van pasando los días, ya notamos algunos cambios, ¿no? Es uno de los exámenes más fáciles que más vamos a encontrar, los rayos X, ¿no? Como menciona, ¿no? En los primeros días es normal, ¿no? Vamos a ver unas lesiones típicas, ¿no? Imágenes de osteolisis, cuando ya este progreso de la enfermedad ha avanzado y ha destruido parte del hueso, zonas de osteolisis, ¿no? Entonces, para el diagnóstico, ¿no? Más o menos para tratar de diferenciar un poquito. Para la artritis séptica va a ser importante el antecedente, ¿no? De haber tenido lesiones, heridas, hasta un impétigo, ¿no? Un impétigo nasal, ¿no? ¿Han visto los niños con impétigo nasal? ¿No? Con sus costras mielicéricas a nivel de nariz, a veces en boca, otros tienen a nivel de pabellón auricular. ¿Ya? Ahí está muy metido el estafilococo aureus, ¿no? Que basta que el niño empiece a hacerse lesiones, empiece a rascar, empieza a hacerse más heridas y a profundizar, el estafilococo aureus puede entrar al torrente sanguíneo y viajar a diferentes partes del cuerpo. Entonces, es muy importante el antecedente, ¿no? Los datos clínicos, el examen físico, ¿no? Y acá viene un concepto que va a servir para ambos, ¿no? Punción articular. Si yo estoy sospechando que este paciente tiene una artritis séptica, tengo que punzarlo, ¿no? Si yo punzo, saco un líquido turbio, ¿no? Citrino, turbio, espeso, más probable que sea una artritis séptica, ¿no? Obviamente tengo que pedir también mi hemograma y reactantes de fase aguda, ¿no? Es importante el cultivo de la secreción extraída, ¿no? El cultivo es importante porque en caso que mi tratamiento no esté mejorando, por lo menos el cultivo me va a decir qué germen es el que me está causando esto y qué antibiótico sería el más correcto. ¿Qué imágenes voy a tener? Capaz lo primero, lo más a la mano es una radiografía, pero también puedo hacer otros exámenes, ¿no? La ecografía, esto es en caso de artritis séptica, ¿no? Una ecografía ya me puede ayudar a distinguir qué tipo de líquido está dentro de esa articulación. Si estamos en un hospital nivel 3, capaz una tomografía, ¿no? O una resonancia magnética, ¿no? Me ayuda a definir mucho más claras las lesiones y el grado de compromiso que tiene. En la osteomielitis, ¿no? Igualito, antecedentes, ¿no? Antecedentes de heridas. Doctor, la cadera está mal y hace un mes le han operado la cadera, ¿no? Entonces, ¿qué será más probable? Una osteomielitis, ¿no? Por contaminación de la prótesis. Mencionábamos, ¿no? Tetrada de Celso, ¿no? Fiebre, dolor, impotencia funcional, ¿no? Y rubor de la zona, el calor local. Laboratorio, como se dan cuenta, es lo mismo. Hemograma, reactantes de fase aguda y siempre hacer un hemocultivo cuando nosotros hagamos la biopsia de la lesión, ¿no? Radiografía clásica versus tomografía versus resonancia magnética. ¿Qué es mejor? ¿No? Como hemos visto, cuando la lesión, para poder verla en radiografía, tiene que haber un gran avance, un gran deterioro. Generalmente a partir de la tercera semana, cuando llegue una lisis a nivel de hueso, lo vamos a poder ver. En un inicio puede salir normal, ¿no? La ecografía o un absceso superioso y evaluación de derrame auricular contiguo puede hacernos sospechar un poco más de la lesión. Entonces, veíamos, ¿no? Hay ecografías y la gammagrafía, ¿no? O resonancia magnética nos sirve para definir un poco mejor las lesiones, ¿no? Una radiografía no nos va a dar tanto cómo está la patología dentro de la articulación, ¿no? La ecografía obviamente tiene que ser una persona que se encuentre entrenada para hacer este tipo de evaluación.
¿no? Si estamos en un hospital pues con personas capacitadas es mucho más fácil, ¿no? Mucho más adecuado que una radiografía. Vamos a detectar muy aparte derrame articular y una acumulación de líquido en las partes blandas, región superióstica, ¿no? También nos sirve de guía, ¿no? Capaz en trauma tú han visto, ¿no? Que hace punción con guía ecográfica, ¿no? ¿En quiénes se usa eso? A veces en pacientes que tienen bastante dolor articular, artrosis severas, que ya es un dolor insoportable para los abuelitos, hacen infiltraciones, ¿no? No quieres equivocarte, no quieres producir lesiones, con guía ecográfica, ¿no? Ya. Y la tomografía o gammagrafía, ¿no? Son técnicas que aportan poco y deben reservarse para, bueno, para casos más severos. Ahora, ¿cuándo tiene ventajas? Fases iniciales, ¿no? Una gammagrafía me va a servir bastante para las primeras fases de esta osteomielitis, ¿no? Vamos a ver una imagen. Bueno, estas son radiografías, ¿no? De osteomielitis, pero ya más crónicas, ¿no? Como vemos a nivel de hombro, como hay una lisis, ya una destrucción del hueso, igual a nivel de fémur, ¿no? Como hemos mencionado, ¿no? ¿Dónde se dan la osteomielitis? La osteomielitis a nivel de huesos largos, ¿no? Acá estamos viendo a nivel de fémur y a nivel de húmero. La artrocentesis, ¿no? Si ustedes ven una articulación con aumento de volumen, con dolor, con rubor, deformidad y que no le deja caminar o hay cierta complicación o alteración para que pueda mover, muy aparte del examen físico, es la artrocentesis, ¿no? ¿Para quién principalmente? Artritis séptica, ¿no? Y una vez que nosotros extraímos el líquido, pasa a su evaluación, ¿no? Hay que examinar el líquido, ¿no? Eventualmente define la etiología, nos puede servir si es el cultivo de la secreción, y de acuerdo a eso, ¿no? A la aspiración y al germen que encontremos, podemos guiar el tratamiento antibiótico si es que no vemos mejoría, ¿no? Obviamente sabemos, ¿no? ¿Cuál es lo más frecuente? Staphylococcus aureus, es el germen más frecuente. Tratamiento más adecuado, cefuroxima. Ahorita vamos a ver tratamientos. Entonces tenemos que ver, ¿no? Si nos informa o vemos que es un líquido turbio, más de 50.000 leucocitos, neutrófilos, obviamente igual que el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Cuando es un proceso o una meningitis, las bacterias, ¿qué es lo que consumen? Glucosa, ¿no? Igual acá, ¿no? El nivel de glucosa está disminuido. Entonces, eso es más probable que sea una artritis séptica, ¿no? De acuerdo al tipo o características que tiene este líquido, podemos dividirlas, ¿no? Si está normal, si está séptico, si es solamente inflamatorio o traumático, ¿no? ¿Con qué tiende a confundirse una artritis séptica? ¿No? Diagnósticos diferenciales, ¿no? Ahorita vamos a ver diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, más o menos estas son las características que debería tener, ¿no? Glucosa, cómo consume glucosa. Les hablaba de la gammagrafía. Cuando se empezó a hacer estos estudios, ¿no? El principal radioisótopo que se usaba era tecnesio 99, ¿no? Con eso se empezó a hacer la gammagrafía. Pero actualmente se viene usando ya galio 67, ¿no? Actualmente es lo que más se usa para las gammagrafías. Es mejor que la radiografía en algunos aspectos. Me sirve más para un diagnóstico temprano, para un diagnóstico inicial, ¿no? Porque va a captar este proceso inflamatorio, infeccioso, destructivo, va a captar rápidamente el radioisótopo. Algunos casos en los cuales nos puede confundir la gammagrafía en alguna fractura o algún otro tipo de tumor, ¿no? Que también capte, nos puede decir, no, es una osteomielitis, no, y era una tumoración, ¿no? Entonces hay que tener, por eso, muy a la parte del cuadro clínico con lo que vamos encontrando,
¿no? Y generalmente son exámenes que se complementan, ¿no? Se pide una radiografía y si hay dudas, una gamografía. Como vemos, la letra A y B son imágenes de una radiografía. ¿Ven alguna alteración? No, ¿no? Probablemente esto debe ser en los primeros días, ¿no? En los primeros 3, 4 días. El paciente está con dolor, ¿no? Está con déficit, con una tumefacción, con calor local, capaz probablemente, pero cuando sacas la radiografía se ve normal. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, para ver la radiografía tiene que tener un tiempo, unas 3 semanas de esta infección para producir cambios a nivel del hueso y que recién las podemos ver a nivel de la radiografía. En cambio, ustedes ven la imagen que sigue, ¿no? Si ven aquí, este de acá es un fémur y en el otro lado vemos otro fémur. Este fémur no está captando el radioisótopo normal, pero en el otro fémur sí está captando más. Entonces, esto me hace sospechar de que aquí hay un proceso infeccioso. No está articular, está en la metáfisis. Entonces, probablemente puede ser una osteomielitis, ¿no? Por el día también, por el tiempo de enfermedad que lleva. Entonces, es importante saber manejar los exámenes con los tiempos e interpretarlos adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, si a este paciente yo solo hubiese pedido radiografía y nada más, yo no hubiese visto nada y capaz se me hubiese escapado, ¿no? Pero teniendo el conocimiento, ¿no? Los conceptos teóricos, esperamos un poquito más. Y si los medios lo permiten y el hospital también, una gamografía. Entonces, hablamos de diagnóstico diferencial. ¿Con qué otras enfermedades tenemos que diferenciar esto? Traumatismos, un simple golpe. Enfermedades malignas, tumores óseos, ¿no? Quistes. Debut de artritis reumatoide juvenil, que también da dolores en articulaciones con aumento de volumen, ¿no? Pero si yo hago una punción, obviamente las características de ese líquido van a ser distintas. Osteomielitis crónica recurrente, ¿no? No es aguda, es algo crónico, ¿ya? ¿Alguna otra enfermedad que se les ocurra? Es un tema que vamos a tocar más adelante y que comúnmente, acá en Tacna no mucho porque no hay muchos pacientes, pero en Lima sí. En Lima tiende a confundirse esta enfermedad. ¿Algo que se les ocurra? ¿Cómo? No, de diagnósticos diferenciales. Una celulitis capaz localizada, ¿no? Le está molestando, hay dolor y no, es más superficial. Entonces, una eco te podría ayudar, ¿no? Con una eco podrías diferenciar si solo es superficial o es más profundo, ¿no? Me decías de los niños. Ya, el dolor, el famoso dolor de crecimiento, ¿no? Pero no hay fiebre. Puede tener dolor nocturno, hasta inclusive llegar al llanto el niño, pero no tiene fiebre, ¿no? No tiene calor local ni deformidad. Entonces te vas a diferenciar. Una condritis, podría ser una condritis. Ahí está bien. Ya, 2. Ya. Entonces, algo que se confunde bastante en Lima y que ha sido error y también en otros países es hemofilia, ¿no? La hemofilia también produce inflamación, aumento de volumen, puede dar calor local, ¿ya? Y que para mala suerte justo venga resfriado capaz, ¿no? Y está con fiebre, ¿no? Ya vamos a conversar más adelante de hemofilia, pero mi primer paciente con hemofilia que tuve aquí en Tacna vino con esas características. Era un niño de 4 años que venía porque tenía fiebre, aumento de volumen y dolor para caminar, ¿no? Me dicen eso, yo automáticamente pienso artritis séptica, ¿no? Si me dicen que está con aumento de volumen, tiene dolor y ha tenido fiebre, lo primero que viene a mi cabeza es artritis séptica. Y eso es lo primero que pensé. En la anamnesis me dicen, sí, doctor, y también tuvo en la rodilla, tuvo en el codo
hace 2 meses. ¿Ah? Una artritis séptica que se recupere así nomás, no. ¿Qué tratamiento se curó solo, mejor? ¿No? Y ya empiezas a hacer la anamnesis y te das cuenta, ¿no? Que tuvo problemas con las vacunas, tuvo sangrados nasales, tuvo gingivorragias. Ah, no, no, esto no es una artritis séptica, ¿no? Esto parece una hemofilia. Entonces, es importante la anamnesis, ¿ya? Un algoritmo más o menos cómo haces para diferenciar, ¿no? Entre artritis séptica y osteomielitis. Si tú tienes la sospecha, ¿no? Los síntomas, dolor, lo que les mencionaba, ¿no? Entonces yo pediría un hemograma, un PCR, BCG, hemocultivo, radiografía, ecografía, si se puede. En caso que todo vaya para artritis séptica, lo que tengo que hacer es drenaje, ¿no? Una artrocentesis y drenar, ¿ya? Más adelante lo vamos a tocar, pero para que se acuerden, si nosotros sospechamos artritis séptica, el tratamiento es quirúrgico. Tengo que entrar a drenar toda esa secreción, ¿no? Si no, ese proceso infeccioso, inflamatorio que dentro de la articulación me malogre el cartílago y tengo las secuelas que no deseo en ese niño, ¿no? Si yo sospecho una osteomielitis con el resultado por la anamnesis y por el examen físico que estoy haciendo y mi radiografía aparentemente me sale normal, yo tengo la sospecha, no, yo creo que sí es. Entonces, ¿qué puedo pedir? Resonancia magnética, o en su defecto podría pedir también una gammagrafía, ¿no? Y si me sale que hay absceso, obviamente tengo que hacer igual, drenaje quirúrgico, ¿no? Si no dispongo, no tengo la resonancia a ver, una gammagrafía, si es que la dispongo, ¿no? Para ver, porque sabemos que con la gammagrafía la podemos detectar en sus fases iniciales. Igual, ¿no? Lo mismo, ¿no? Luego de haber tenido la sospecha, luego de haber hecho los primeros exámenes, la radiografía, ¿no? Y nosotros, tanto para ambos casos, ¿no? En ambos casos, ya hemos hecho el drenaje, hemos hecho la limpieza de la articulación, lo que tenemos que empezar es el tratamiento empírico con antibiótico, ¿no? Mayormente, uno de los antibióticos más usados para estos casos, cefuroxima, ¿no? Antibiótico terapia. Ahora tiene sus esquemas también, ¿ya? Ahorita vamos a ver. Y empezamos a evaluar, ¿no? En caso que no veamos una mejoría, menos mal que hemos hecho una artrocentesis, ¿no? Una artroscopía. Se supone que lo ideal es mandar al laboratorio para un cultivo de secreción, y si es que nosotros damos el tratamiento antibiótico y no vemos mejoría, nos guiamos de nuestro cultivo. Por suerte, no es lo común. Por suerte, la mayoría de veces con el tratamiento antibiótico mejora. Tratamiento, ¿no? Es antibiótico. ¿Cuánto tiempo? Hasta 6 semanas de tratamiento antibiótico, ¿no? Eso va a depender del grado de alteración y la evolución también que tiene ese paciente, ¿no? Las primeras veces, lo que se menciona es que los 3 a 5 primeros días, ideal un tratamiento endovenoso. Luego del tratamiento endovenoso, que veo mejoría, caída de fiebre, ¿no? Mejoría del estado clínico, podríamos pensar a pasarlo a una vía oral, pero no disminuye el tiempo de tratamiento. Entonces, es importante dentro del tratamiento la punción, ¿no? De nada sirve que yo dé tratamiento si no he hecho la punción más drenaje, ¿no? Y eso lo mando a cultivo. Analgesia, obviamente inmovilizar y también, ¿no? Evaluación por traumatología. Tratamiento, ¿cuáles son los antibióticos que más usamos? De acuerdo al grupo etario, ¿no? En bebés sí usamos otro tipo de antibiótico, generalmente cloxacilina, bueno, acá en Perú usamos más oxacilina, ¿no? Y cefotaxima o gentamicina, ¿no? Lo que más se usa aquí es gentamicina. Cuando son más grandes, sí está puesto la cefuroxima, dosis de 150 miligramos por kilo, ¿ya? Ya más adelante la podríamos pasar a una vía oral, ¿no? Pero primero entra con tratamiento endovenoso, ¿no?
Ahí ya lo van a revisar con calma, ¿no? Todos los tratamientos antibióticos. Esto es para noción, ¿no? Por lo menos apréndanse que el tratamiento adecuado es cefuroxima, ¿no? Dosis 150 miligramos por kilo por día, ¿no? Los antibióticos, recuerden, ¿no? La, Normalmente la dosificación de antibióticos es por día, ¿no? Porque tenemos que dividirlo entre el número de tomas, ¿no? En este caso, cada 8 horas. ¿No? Ahora, ¿qué otros gérmenes están aumentando, no? El estafilococo aureus, metocilino sensible o meticilino resistente, ¿no? Tanto antibiótico que se está usando para una faringitis, amoxi, cefalexina, acitromicina, pues está generando bastante resistencia antibiótica, ¿no? Entonces, las osteomielitis también. Hasta ahora todavía hay osteomielitis por un simple estafilococo aureus, pero puede meterse un meticilino resistente, ¿no? Nos complica más el tratamiento, ¿no? Clindamicina con linezolid. Todo esto va a cambiar, ¿no? Porque se supone que un cultivo, ¿cuánto demora? ¿En cuántos días ya veo mis resultados? 3, 5 días. 3, 5 días, el cultivo me va a ayudar a cambiar el tratamiento antibiótico que normalmente miro, ¿no? En caso de que los cultivos sean negativos y el paciente evoluciona bien, ¿no? O sea, yo estoy dando mi tratamiento antibiótico, buena evolución, ¿no? Y el cultivo sale negativo, hay una posibilidad de que podamos pasar el tratamiento ya a una vía oral, ¿no? Si es de 2 a 5 años, la misma, ¿no? Cefuroxima, pero por vía oral. Mayor de 5, cefadroxilo. ¿Por qué? Porque son antibióticos que tienen buena cobertura contra gram positivos, ¿no? Tienen buena cobertura contra gram positivos. Entonces, pero si nosotros estamos con tratamiento antibiótico y este paciente no está evolucionando como nosotros deseamos, probablemente requiera hacer una biopsia un poquito más amplia, ¿no? Sacar hasta hueso y estudiar exactamente por qué no está respondiendo. O es un germen mucho más agresivo, o hay algo que no nos hemos dado cuenta, o hay otra causa, ¿no? No era una osteomielitis, ¿qué tal era una tumoración incipiente? ¿No? Entonces, es importante hacer el seguimiento del caso, ¿no? En caso que haya un absceso o haya quedado un absceso residual, pues nuevamente tiene que entrar a drenaje quirúrgico. Entonces, ¿cuándo algunas consideraciones especiales para pasar este tratamiento a una vía oral? Obviamente cuando haya mejoría clínica, ¿no? El niño se encuentra febril, ¿no? El PCR ya llegado capaz o esté con signos de mejoría, ¿no? Que generalmente ocurre ¿qué día? 7, 9 días, ¿no? Empieza a mejorar lo que es el PCR. ¿No? Que exista un antibiótico adecuado para el tratamiento oral, además de que quede en el medio familiar, ¿no? Yo me emociono, le dejo de marca cefuroxima y el paciente capaz no puede comprar, ¿no? Por mí, por darlo de alta y sacarlo del servicio, ya señora, compra esto, pero tengo que ver que el paciente esté en la capacidad de comprar el medicamento, ¿no? Si no lo pudiera comprar, pues yo simplemente no le daría de alta. Y me lo quedo sus 7 días, bueno, los días que sea necesario para que complete el tratamiento, ¿no? Un tratamiento antibiótico de inicio, luego recién, una vez que esté mejor, pasa a un tratamiento oral. Factores de riesgo pronóstico, ¿no? ¿Qué paciente se me puede complicar fácilmente? Menores de 6 años, ¿no? Los pacientes menores de 6 años no tienen un sistema inmunológico completamente desarrollado, entonces es muy probable que cualquier infección de gravedad pueda complicarse y fácilmente hace una infección a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Una meningitis. Cuando se afecta cadera y hombros son unas articulaciones de mayor cuidado, ¿no? Riesgo de complicaciones.
infección por bacilos gram negativos. Drenaje demorado e insuficiente, es decir, me demoré en el diagnóstico, demoré en hacer el drenaje de esa articulación, ¿no? Entonces ese proceso infeccioso ha destrozado, ¿no?, ya parte del cartílago. O me demoré en mi tratamiento, ¿no? No hice el diagnóstico adecuadamente y demoré en el tratamiento. Ahora, solo, por suerte, un 25% de los pacientes va a hacer secuelas, ¿no? Algún daño a nivel articular o cojera o algún tipo de secuela leve. ¿Ya? ¿Cuáles suelen ser las secuelas que más vemos? ¿No? Si se ha dañado el cartílago de crecimiento, entonces probablemente haya un retraso o una disfunción en la talla. La cojera, asimetría de miembros por el gran daño que puede sufrir la cabeza de fémur, fracturas patológicas, ¿no?, artritis secundaria, necrosis aséptica de la cabeza femoral, osteomielitis crónica, ¿no? Entonces es importante en estos casos y, bueno, en general, ¿no?, tener una vista amplia. Normalmente tener una terapia de diferentes profesionales que estemos a cargo, ¿no? Un traumatólogo, pediatra, infectólogo, rehabilitador, ¿no? Porque estas lesiones pueden generar bastante miedo y secuelas, ¿no?, que no quiera, o dolor en zonas. Entonces es importante la rehabilitación. Muy bien. Entonces es lo que les quería mencionar, ¿no? Es un tema cortito, ¿no? Es bonito, lo he tratado de resumir y sencillo para que se pueda entender. Como han visto, la forma o el mecanismo de contagio, y hay mucha similitud, ¿no? Cuando ustedes revisan, como les digo, la mayoría de artículos ponen osteomielitis o artritis séptica, pero dentro del desarrollo del artículo muchos tienden a juntarlo, ¿ya? Porque son enfermedades muy parecidas y que pueden coexistir, ¿no? Una osteomielitis me lleva a una artritis séptica, o al revés, una artritis séptica me puede llevar a una osteomielitis, porque están pegados, ¿no? La osteomielitis está en el hueso, el otro está en el cartílago. Entonces, al tener una cercanía anatómica, pueden estar las dos lesiones, ¿no? O como menciona, hasta un 20-30% pueden estar ambas lesiones en los niños. Muy bien. ¿Alguna pregunta o duda? Espero que esté claro. ¿Alguna pregunta, chicos?